Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Mi nombre es Claudia Bedoya y en esta oportunidad hablaremos de Talento Hay, el programa de inserción laboral para el migrante venezolano y el colombiano retornado, que cuenta con el liderazgo de AmCham Colombia y el financiamiento de la Fundación Conrad N. Hilton. Hoy tenemos una súper invitada de lujo. Nos acompaña María Alejandra González Echeverry. Ella es la fundadora de Tribu Latam, una organización sin ánimo de lucro que propende por el desarrollo integral de las mujeres y los jóvenes con el fin de mejorar su condición y posición social y que contribuye además a la construcción de una sociedad más equitativa. Todo desde el ser para el hacer, una frasecita que vamos ahorita a desmenuzar otro poquitico. María Alejandra es comunicadora social y periodista, magíster en innovación y emprendimiento, es presentadora de televisión y mentora de Emprendedores en Acción, un programa de televisión en Señal Colombia. Es conferencista y mentora del programa Scale de AmCham Colombia y también es consultora de organismos públicos y privados en Colombia y Estados Unidos. María Alejandra, súper bienvenida a este encuentro. ¿Cómo te encuentras? Hola Claudia, feliz, emocionada por esta invitación. Muchísimas gracias a ti, al equipo de trabajo y a todas las personas que escuchan el podcast. Bueno, a mí me gustaría iniciar este diálogo pidiéndote que por favor nos cuentes un poco sobre tu historia y cómo creas Tribu Latam y qué significa este nombre. Y eso es porque justamente este espacio de hoy está dedicado a los emprendedores. Entonces, este emprendimiento que en su momento fue Tribu Latam y que hoy es toda una fundación, ¿cómo se da y qué significa efectivamente este nombre de Tribu Latam? Bueno, Claudia, como lo mencionabas, mi nombre es María Alejandra González, soy comunicadora social y periodista y soy caleña. Y siempre tuve el sueño como de estar en medios de comunicación grandes. Me vine de hecho para Bogotá hace 12 años para cumplir ese sueño. Y de un momento a otro, una enfermedad llega a mi vida, una trombosis extensa y una agenesia de vena cava, donde creía que tenía todas las respuestas, los sueños claros y de repente me doy cuenta que estoy postrada en una cama sin poder caminar. Y es en ese momento donde como que cambio todas las preguntas en mi vida y digo, ¿yo vine a sobrevivir o a qué vine? Y a partir de ahí empiezo, por supuesto, en un proceso de duelo porque soy medicada de por vida, pero empiezo a aceptar la enfermedad y empiezo a construir y a reconstruir mi historia desde otra óptica y a entender que tenía un propósito mayor. Y es justo en ese momento donde nace Tribu Latam, donde queremos impactar la vida de mujeres, donde queremos convertir a los jóvenes también en esos soñadores y en ese propósito que tenemos todos, pero que muchas veces como que andamos por la vida y no nos damos cuenta. Y en ese proceso empiezo a entender que crear fundación no es nada fácil en este país, que crear el sueño, que ayudar. Entonces empecé desde donde yo trabajaba, todo el dinero a ponerlo en la fundación, hasta que llegó el punto donde dije, no, tengo que ser autosostenible. ¿Cómo hago esto? ¿Qué programas desarrollo? ¿Cómo organizo? Y empezar a estructurar. Y si bien no es fácil emprender, pues muchas veces es mucho más difícil emprender en algo social. Pero acá estamos cada día creciendo, impactando muchísimas vidas en el territorio colombiano y en Estados Unidos. Y gracias por esta invitación nuevamente. Tribu Latam, ¿de dónde nace? De la importancia de nuestra historia, de la importancia y de reconocer de dónde venimos. Y es eso, Tri viene de árbol, del árbol de la vida, de nuestro árbol genealógico también. Y nace Tribu, eso que nos convertimos en esa red de apoyo y en ese acompañamiento permanente con las personas con las que compartimos. Muchísimas gracias. Y yo quise pedirte eso, que nos contaras de ti, porque me parece súper inspirador, especialmente porque señalas en tu mensaje eso, que cada situación en que nos pone la vida trae efectivamente un propósito. Y a ti fue la enfermedad la que te llevó a cambiar esas preguntas, a volver a revisar y a mirar cómo seguías adelante con tus sueños. Y este podcast lo estamos dedicando para hablar de una población que ha pasado por momentos difíciles. Ellos son los migrantes venezolanos que desde hace varios años
han encontrado en diferentes ciudades de Colombia un lugar para iniciar una nueva vida, para iniciar su desarrollo nuevamente familiar, para encontrar una oportunidad en lo económico, una oportunidad en lo social en nuestro país. Y tú, por supuesto, fuiste una valiente emprendedora, pues que hoy desde su fundación, desde Tribulatam, acompaña y hace mentoring para emprendedores. Entonces, María Alejandra, a mí me gustaría que me acompañaras a darle esa voz de aliento a tantos emprendedores que empiezan a andar este camino en Colombia, en especial acá en Bogotá. Entonces, me gustaría iniciar con esta pregunta que puede ser como una que se hacen usualmente, yo creo que todos los emprendedores es si uno nace emprendedor o esto es un camino que se hace. Y lo digo es porque también para muchos de ellos, y lo hemos visto en el programa de Talento Hay, muchos de los que hoy se consideran emprendedores, la vida los puso ahí, las circunstancias los llevaron y los empujaron a hacer negocio. Entonces, eso, ¿cómo me doy cuenta yo de que sirvo efectivamente para ser un emprendedor? A mí me encanta esa pregunta siempre porque yo considero que nada es coincidencia en la vida, todo tiene un propósito, solo que depende del ángulo y de la forma en que veamos las cosas. Nosotros llamamos bueno a lo que queremos que pase y pasa, y llamamos malo a lo que no queremos que nos pase y nos pasa. Pero el universo es neutro y todo está como tiene que ser. Si me tocó salir del país por X o Y razón, si me tocó llegar a un nuevo sitio, así está perfecto, tengo que resolver con lo que hay. Y aunque el proceso es doloroso y el recorrido muchas veces desgastante, nosotros vamos naciendo y nos vamos haciendo con lo que vamos caminando. Lo mismo ocurre con los emprendimientos. Si llegamos a Colombia, si llegamos a Bogotá, venimos de Venezuela, ¿qué historia tengo yo? ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? Y el emprender es eso, es reconocernos interiormente. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran que se crean muchísimos emprendimientos todos los días, pero también se cierran muchísimos emprendimientos. Y esa era una de las preguntas que yo me hacía desde la parte, digamos, profesional, de la parte de trabajar con emprendedores todo el tiempo. Y yo me frustraba a veces porque veía emprendimientos con un gran potencial, que tenían todo para hacerlo, pero de un momento a otro, a los 2 años, 3 años, cuando los volví a contactar, no, cerramos, acabamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que al emprendedor nacer y hacerse, tiene que involucrar dentro de su proceso algo muy importante, y es que lo apasiona, en qué es bueno. Nosotros tenemos que combinar los dones y las habilidades que tenemos, pero también tenemos que poner nuestra historia de vida. A veces creemos que emprender es eso, es simplemente resolver una situación, crear algo que nos permita un ingreso, pero emprender va muchísimo más allá de eso. Es poner en línea nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades con nuestra historia de vida. Porque precisamente cuando nosotros tenemos y creamos un producto, decimos, listo, me voy a hacer millonaria vendiendo este producto. Pero en realidad, ¿qué hay detrás? ¿Qué tiene para contar tu emprendimiento? A veces el factor diferencial está en esa historia, en cómo saber contar de dónde viene el emprendimiento, cómo nace, y también la experiencia que le brindamos a nuestros clientes. Yo siento, María Alejandra, con esto que realmente es esa invitación entonces como a conocerse y lo digo conocerse porque dices esa revisión de los dones, de la historia de vida, pero cuando miramos propiamente el emprendimiento, y voy a poner como ejemplos de los que teníamos en el programa, la señora que tiene su máquina de coser y está haciendo ropa deportiva, o aquella que prepara, digamos, alimentos, entonces es una experta en postres. Ella, ¿qué es lo que tiene que revisar o evaluar en su producto, en su emprendimiento o incluso en ella misma para efectivamente pensar que su idea va a poder crecer y va a poder salir adelante? Yo creo que entran ahí un factor de muchísimas cosas, y es estudiar el mercado, la viabilidad del emprendimiento, a qué clientes le quiero llegar, porque precisamente estamos hablando de una persona que llega de otro país, donde se va a encontrar con una cultura quizá distinta, donde se va a encontrar unas particularidades del mercado que debemos estudiarlas, que debemos conocerlas. ¿Quién es mi cliente potencial? ¿Quién me va a comprar? ¿Cómo puedo yo convertir este producto en una necesidad? Mire que cuando pensamos en nuestro producto o en nuestro servicio como una necesidad, logramos impactar muchísimo más.
Yo te voy a dar un ejemplo sin mencionar una marca, pero a veces yo me pregunto, ¿yo cómo hice para vivir tantos años sin una aplicación que me permitiera ingresar y que me trajeran toda la puerta de la casa en el menor tiempo posible? ¿Cómo pudimos vivir sin eso tanto tiempo? Y nos damos cuenta que cuando generamos una necesidad, cuando identificamos la necesidad del mercado, podemos transformar y podemos hacer que nuestro emprendimiento escale precisamente y pueda conquistar muchísimos clientes. Porque el punto es, productos hay muchos, tenemos variedad, tenemos competencias. ¿Cómo hago yo para que este producto, esos postres que mencionas, sean distintos y que realmente vendan y pueda escalar ese negocio para poder llegar a diferentes espacios? Entonces, está muy bien el autoconocimiento, que es una de las premisas mías, que es el ser para el poder hacer. Sin nosotros conocernos, autoconocernos y saber qué queremos y qué nos apasiona, para mí es muy difícil que un emprendimiento permanezca en el tiempo, porque emprender no es fácil, porque emprender tiene sus grandes dificultades. Y si en el primer obstáculo me rindo, es porque no me apasiona esto y porque hasta aquí lo dejo. Pero también es importante, por supuesto, entender el mercado, encontrar proveedores. A veces me dicen, Aleja, ¿cómo es la mejor forma de emprender? O quiero emprender algo, pero no sé. Busca en tu círculo está la señora que conoces que cose quizá, o quien vende la materia prima más económica, o quien es experto en algo, y desde ahí podemos partir y decir, tengo a mi alrededor, conozco la forma y me puedo ir involucrando en este proceso. María Alejandra, mira, muchos de los venezolanos que se encuentran emprendiendo en nuestro país llegaron sin una planeación, ¿sí? Porque pues la vida los arraigó y los lanzó de una a que tenían inicialmente pues que buscar una supervivencia y una seguridad de vida y por eso se desplazaron. Entonces, ¿cómo deberían ellos, los migrantes, empezar a darle forma a su negocio? ¿Qué recomendaciones les podríamos hacer en este sentido? Yo creo que precisamente uno de los grandes retos de los migrantes es llegar a emprender a un nuevo país. Y creemos muchas veces que tenemos unos paso a paso de cómo emprender, que eso sería genial poderlos desarrollar en todos los casos, pero las historias de vida, el llegar a un nuevo país, nos hacen a veces reaccionar e irnos como convirtiendo y transformando en el camino. Y es precisamente ahí donde tienen el gran reto porque estar sin documentos, desbancarizados, es un tema muy difícil. ¿Qué podemos hacer en este caso? Empezar a construir una red de contactos, empezar a construir una red de apoyo. Se me ocurren cadenas donde podamos ir cogiendo el dinero que nos ingresa, haciendo un ahorro programado internamente para iniciar. Yo creo que una de las facultades y de las habilidades que tenemos que tener los emprendedores es un juicio y es un tema de saber manejar el dinero, saber tener cuidado con el dinero, porque podemos vender, no sé, te voy a poner el ejemplo. Llega alguien de Venezuela, la comida venezolana es deliciosa. De los emprendimientos que estuvimos viendo, empecé a conocer su gastronomía, unas vainas deliciosas increíbles, pero entonces venden mucho, pero tienen que gastar el dinero en el día a día. Entonces deja de convertirse en digamos, en un emprendimiento con visión, hacer un negocio del día a día, donde el dinero como entra se nos va. Entonces yo creo que es muy importante empezar a generar una estrategia de ahorro programado para que ese dinero ahorrado pueda ser parte de la reinversión para seguir escalando y para seguir, digamos que ampliando la empresa. Adicional a eso, buscar no incrementar o no tener costos fijos, porque voy a irme a buscar un espacio, una cocina alquilada, un local para vender mis productos cuando lo puedo hacer por internet, cuando lo puedo hacer desde casa, empezar a optimizar absolutamente todos los recursos que tengo a la mano para que así, digamos, sin tener, por supuesto, esa documentación, yo pueda internamente en mi negocio, en mi emprendimiento y en mi sueño estructurarme absolutamente para que a partir de ese momento empecemos a buscar planes de celular, mirar las formas, hay opciones, miren que hay muchas fundaciones, en este caso no es tribu, pero tenemos contactos con muchas fundaciones o como programas como ustedes que ayudan precisamente a que los migrantes venezolanos se puedan vincular a diferentes procesos y puedan hacer parte de
yo quiero decir algo que de pronto se sale un poco del contexto y es, no están solos. Aquí en Colombia los recibimos con amor y aquí en Colombia hay muchas herramientas y hay muchas cosas con las que podemos ayudarles, podemos guiarlos. No es fácil, claro que no es fácil, pero desde que tengamos una organización interna para guardar el dinero, para ir reinvirtiendo, para que podamos realmente llevar nuestro emprendimiento al nivel que queremos, necesitamos disciplina. Entonces, cadenas, planes de ahorro programados internos que permitan que las personas vayan conociendo y a medida de eso el círculo se va ampliando y podemos irnos acercando a organismos que nos permitan ir legalizando con el tiempo, por supuesto, nuestros emprendimientos y nuestra, digamos, también estancia aquí en el país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y tú mencionabas ahora como de esa tasa de emprendimientos que cada día nacen, pero también de esa tasa que cada día pueden, digamos, fallar o desaparecer. Uno se pregunta, ¿qué tan viable es convertir una idea de negocio en un negocio propiamente dicho y pensar que esa que fue una idea me va a generar realmente estabilidad económica? Y yo no sé si en esto de alguna manera lograr esa estabilidad es lograr esa combinación de todas estas recomendaciones que nos has dicho de propósito, de estos tips de ahorro para poder identificar qué es para mi gasto diario y qué es para mi negocio propiamente, pero cuéntanos tú cómo realmente se puede hacer eso, que uno piense que la idea que estoy teniendo de negocio, que estoy empezando a implementar, realmente me va a poder ayudar a generar esa estabilidad. Y lo digo estabilidad en términos de que es una palabra que para ellos como migrantes venezolanos es muy importante para poder sentirse también parte de este país. Así es, yo creo que los emprendimientos sí pueden generar estabilidad, disciplina financiera, una visión estratégica que nos permita, como te mencionaba ahora, disminuir gastos, disminuir muchísimas cosas que nos están afectando, porque tenemos que tener claro que para tener un buen emprendimiento tenemos que invertir, tenemos que darnos a conocer, tenemos que tener un producto diferencial, y son buscados por empresas, por diferentes asociaciones y es increíble lo que pueden lograr. Tengo el caso de una mujer que empezó a vender aromáticas, le puso una experiencia, hizo unos textos divinos y empezaron a buscarla de diferentes cafés de Bogotá y empezó a transformar ese emprendimiento realmente en una estabilidad económica. Sí, es posible. Yo hice mi transición. Yo trabajaba políticamente en el país, trabajaba con medios de comunicación, digamos que estaba muy enfocada en lo mío. Y de repente dije, renuncio a todo, yo renuncié a todo, me fui para la India, me fui para Nepal, llegué y dije, voy por mi fundación. Y vivo de mi fundación y trabajo con mi fundación y doy empleo con mi fundación. Yo ahí yo creo, María Alejandra, que tal vez cuando iniciamos esta conversación hablamos de la palabra propósito. ¿Cómo se construye o cómo se les da propósito a nuestros emprendimientos? ¿O cómo podemos identificar ese propósito y para qué nos sirve tenerlo claro en el negocio? Yo creo que el propósito es una mezcla precisamente de eso que nos llena y de lo que la vida nos ha dado. Es eso, es como voy a cocinar algo con toda mi historia, con lo que la vida me puso y adicional voy a poner las herramientas que tengo a mi favor. Muchas veces, cuando me siento con algunos emprendimientos, digamos en el programa Scale, que tenemos emprendimientos maravillosos, algunas veces las empresas dicen, o la persona que está manejando la empresa dice, bueno, pero yo no me he graduado, yo no tengo las herramientas o no tengo los contactos necesarios. Y yo digo, ¿qué propósito tiene tu emprendimiento? ¿Cuál es, digamos, cuál es la transformación que brinda tu producto o tu servicio? Y yo creo que ese propósito es el que nos tiene que mantener como emprendimiento. A veces el propósito se va transformando, porque yo puedo iniciar que mi producto, digamos, tenga un propósito en las personas, pero me doy cuenta que el propósito se va transformando y que así voy a llegar a más personas y hace parte del crecimiento de la empresa y de la visión. Pero es importante siempre que vayamos a crear un emprendimiento, tener claro qué es lo que ofrezco, cuál es mi valor diferencial. Yo siempre les digo, pensemos el producto o el servicio, vayamos más allá, salgámonos un poquito de la caja y pensemos creativamente qué es diferente, porque productos hay muchos en el mercado, pero cómo la gente se va a
casar, por así decirlo, con mi mercado. ¿Cómo me voy a convertir yo o cómo se va a convertir más bien mi producto o mi servicio en algo que tengan que tener todo el tiempo? Y ese es el gran desafío, ese es el propósito, cómo yo me encargo de pensar que Claudia necesita, no sé, un protector solar. ¿Cómo se me ocurre que Claudia necesita un chocolate? Hay una empresa divina aquí en Colombia, se encarga de vender chocolates y creó una experiencia alrededor del chocolate. Y tú te estás comiendo el chocolate y ella dice, respira profundo, coge un trozo de chocolate y ponlo en tu boca, siente cómo se derrite y las texturas. Ahora te sientes plena, feliz y tranquila. Mira que puso una experiencia alrededor de un producto. En Colombia somos pioneros y tenemos uno de los mejores cafés del mundo. Pero es muy triste, Claudia, que en Estados Unidos se hayan inventado máquinas que hacen el café de muchísimas otras formas y los colombianos terminamos comprándolas, cuando somos aquí los que tenemos el mejor café. Entonces siempre está salirnos de la caja, pensar más allá del producto, pensar la experiencia, innovar, porque emprender hace parte también de eso, de innovar en lo que yo estoy emprendiendo, en el producto o en el servicio que estoy dando. María Alejandra, estas recomendaciones y esta conversación seguramente le puede servir además a cualquier emprendedor, ¿cierto? Y yo quiero como traer acá que como estamos hablando justamente de los migrantes y ya hemos también hablado como de esos obstáculos y esas dificultades con las que ellos han llegado al país, y no, y justamente no para decir como pobrecitos, porque digamos que de alguna manera tú lo has mencionado y Talento ahí es también una evidencia de ello, de todo este ecosistema institucional que los ha rodeado para ayudarles a hacer un poco más fácil la vida, para acogerlos, para acompañarlos en sus desafíos. Pero sí quiero pensar que si a veces, digamos que como empresarios colombianos decimos que hacer empresa es difícil en el país, para un emprendedor, y pongámonos en los zapatos de ellos, para hacer empresa para un venezolano o para un migrante en otro país, puede resultar más difícil o simplemente si yo tengo esa idea, si yo conozco y si yo hago esta planeación y estudio, seguramente mi proyecto de emprendimiento va a poder surgir. Es una pregunta muy interesante, Claudia, porque a veces creemos que puede ser más fácil, bueno, ya tengo mi emprendimiento, digamos, en Venezuela y lo voy a poner en Colombia, pero tengamos en cuenta que hay varios factores que nos complican un poco eso y es, por ejemplo, los proveedores. Los proveedores no van a ser los mismos. Los espacios que yo tengo no van a ser los mismos y empiezan a cambiar las condiciones y generalmente eso lo que hace es incrementar los gastos de la empresa, ¿no? Entonces es mucho más difícil, digamos, que insertarlo en un nuevo país. No es imposible, no en todos los casos, pero yo considero que cuando llegan a un país como Colombia, estudiar el mercado, conocer, digamos, el producto o el servicio que quiere, porque digamos que buscamos nosotros, coger una materia prima, agregarle valor y poder venderla y monetizar. Yo, como el talento venezolano que yo estaba probando unos alimentos en el evento fomento de migración, yo decía, wow, increíble, yo en la vida he probado pepita, tal vez se llamaba, y yo decía, Hallacas, las no puedo hallacas. creer que exista porque no lo había probado aquí en Colombia y me explican ellos que aquí en Colombia no se consigue tan fácil. No, probas, pero no, era como un luchito diferente. Y yo decía, y esto encuentra en todo lado, y uno diría, pueden conseguir muy fácil. No se consiguen tan fácil. Y uno decía, es que conseguir aquí una original no es sencillo. Yo decía, wow, tremendo negocio que se puede hacer de esto. Conocí a una emprendedora venezolana que su hija tuvo anorexia y no tenía el dinero para pagarle y para darle la comida que necesitaba, que eran estos productos que son en tarro nutricionales, que tienen un valor muy alto, unos costos muy altos, y ella creó a partir de la pasta, y ellos le llaman como chicha, y es como una avena deliciosa, espectacular, y con todos los nutrientes sacó a su hija adelante. Entonces, mira que las ideas están, los productos están, lo que pasa es que a veces no sabemos cómo visibilizarlos, no sabemos cómo mostrarlos. Por eso yo creo que es importante que entre la misma red
y cuando hablábamos un poco en la pregunta anterior de cuando no tienen documentos, generar ferias entre los mismos venezolanos, una feria donde nos demos a conocer diferentes productos, donde la gente pueda venir y conocer nuestra cultura y conocer, por supuesto, nuestros emprendimientos. Yo creo que es construir eso, una comunidad entre nosotros mismos que nos permita visibilizarnos y demostrar lo maravilloso de nuestros productos y de nuestros servicios. Eso me parece que marca la diferencia, me parece que puede ayudar a expandir y hacer ese voz a voz y esa plataforma de divulgación que se necesita, porque pueden tener productos muy buenos, pero muchas veces lastimosamente no tenemos y no contamos con las estrategias para divulgar lo que hacemos con amor, con talento y con esas ganas literales de poder traer la cultura venezolana a la cultura colombiana. Bueno, vamos a entrar a un punto en el que para ellos es súper importante cómo hacer clientes, porque pues obviamente el cliente es como el centro del negocio si uno ya tiene, digamos, un producto específicamente. Entonces, ¿qué le podemos decir a los emprendedores para ir, esas estrategias para ir tras ese cliente ideal? Ay, yo voy a decir algo, y es, a veces nos complicamos mucho buscando clientes, Claudia. Yo creo que con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que hacer clientes es muchísimo más sencillo. Yo hice parte de unos entrenamientos en temas de seguros hace muchísimo tiempo con una empresa muy importante acá y el lema era el tema de los clientes, todo enfocado en el servicio al cliente, luego en cómo obtener los clientes, cómo mantener los clientes satisfechos. Y yo creo que hay un punto muy importante con los clientes y es que tenemos tanta información que a veces tanta información es desinformación. Entonces al cliente tenemos que llegarle de una manera muy estratégica, vender sin vender. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo así Aleja que vender sin vender? La mejor forma es hablar, presentar mi producto, dar una prueba si es necesario. A mí, yo quedé enamorada y empecé a seguir los emprendimientos venezolanos que conocí porque dije, wow, puedo estar pidiendo los almuerzos por acá, puedo estar pidiendo muchas cosas que no conocía antes, porque claro, en el momento que teníamos como un break, nos empezaron a dar degustación. La mujer que me hablaba de la chicha, yo pensaba una chicha colombiana y resultó siendo una avena, es como una avena deliciosa. Entonces, mira la importancia de uno, entender el lenguaje de los colombianos también, que por más vecinos que seamos, tenemos, entonces, hablar un mismo lenguaje, porque si me dicen chicha, yo me imagino a un producto muy líquido, ciertas características colombianas. No nos desgastemos en clientes que no tienen interés. Si alguien me dice que no, yo soy de las que digo, hay que respetar el no. Entonces nos desgastamos y seguimos insistiendo en clientes que dicen, no, 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 ya, si me dijo que no, el tiempo que me voy a desgastar con él voy y vendo a otros 5 clientes, ¿no? Entonces yo creo que es importante el vender sin el vender, el poder conectar, el ser amables, una sonrisa. Yo puedo tener un día que haya sido difícil, que haya sido terrible, más como migrantes que están en el país, pero la amabilidad, la sonrisa, el poder explicar, presentar mi producto de la mejor manera, hablar de sus beneficios. Nosotros generalmente las compras las hacemos por emoción. Si yo conecto desde alguna emoción, va a ser mucho más factible que ganen clientes. Bueno, aquí me gustaría como aprovechar y porque en lo que hemos explorado con ellos sabemos que una herramienta que utilizan mucho para empezar a mostrar sus productos o lo que tienen y aunque lo hacen de manera algunos tímidamente, son las redes sociales y a veces ese es su primer canal para mostrarse. ¿Qué recomendaciones les podríamos hacer frente a este tipo de canales o como estrategia en general de comunicación, aunque a lo largo de esta conversación pues les has dado varios tips, pero si piensan en construir una estrategia, digamos, de comunicación, ¿qué uso deberían darle a sus redes sociales? Mira, es que es el mejor local gratuito que existe. ¿Para qué voy a poner un gasto de un local de no sé cuántos millones o de no sé cuántos mil pesos para poder vender mis productos? Si tengo en este momento, iniciando un emprendimiento, no estoy en contra de los locales, por supuesto, estoy hablando de los emprendimientos y de evitar esos costos fijos, puedo tener
una plataforma completamente gratis que me permite publicar 24 horas al día y que voy a estar mostrando mis productos. Ayer precisamente estaba en reunión con una influenciadora importante aquí en el país y ella decía, es que si se me bloquean las redes, yo me bloqueo también. Yo tengo miedo porque, claro, cada vez más seguidores y ella tiene una empresa muy grande ya en el país. Y yo decía, wow, es increíble lo que se puede hacer por las redes sociales y todo lo que se puede vender por ahí. Entonces, es un almacén virtual en el que voy a poder vender mis productos y más allá de vender mis productos, también puedo mostrar mi cara para que la gente confíe. Cuando la gente ve quién está detrás de una empresa, detrás de un emprendimiento, pues confiar muchísimo más. Sabemos que aquí es muy importante el posicionamiento de marca. Entonces pongo un nombre de empresa, ¿sí? Un nombre de una organización. O yo pongo, te digo a ti, Claudia, una gaseosa oscura. Tu mente, tú ya tienes el ranking de cuáles son las mejores. Por una que está en tu punto máximo y espera que piensas, que seguramente pensamos en la misma. Pero mira la importancia de que visibilidad, de que puedan ver en las redes sociales, porque el día de mañana van a pedir un producto que yo tengo y se van a acordar del nombre que vieron, de lo que vieron en redes sociales, y ese posicionamiento mental va a permitirme que las ventas sean efectivas. Y es que en las redes sociales tenemos un factor muy importante y es precisamente esa conversión, ¿no? Poder convertir esos me gusta en clientes y en ventas. Bueno, nosotros hemos hablado, digamos, como distintos aspectos y yo te quiero contar que nuestros emprendedores han pasado pues por unos procesos de formación, han pasado por varios talleres donde les han enseñado algunos elementos de lo que también has mencionado. Y hay un elemento que siempre es como común en las conversaciones con emprendedores y es el modelo de negocio, ¿sí? ¿Qué deben ellos considerar o integrar en el modelo de negocio en una etapa, digamos, de inicio o de poder pasar de que yo simplemente hago, a que si mi modelo de negocio es una libreta que yo tengo que llevar con detalle de ciertas cosas o las ventas las tengo que registrar en un papelito? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en esa construcción de mi modelo de negocio para ir como claro? Además de saber que pues obviamente si tengo un propósito, seguramente yo ya sé con toda certeza que puedo sacar mi idea de negocio adelante, pero ya en lo operativo del día a día, ¿cómo voy viendo qué es mi modelo de negocio? ¿Qué es eso del modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio es supremamente en cualquier emprendimiento y en cualquier empresa porque hace cuenta que es esa planeación de la que inicialmente hablábamos y es la que nos permite tener una estructura muy particular de lo que nosotros queremos y cómo lo vamos a hacer. Ahora que tú dices lo de los papelitos, en el programa de televisión que yo presento, que viajamos por el país buscando emprendimientos, tenemos el caso de una mujer que emprendió a los 65 años, su empresa es un éxito rotundo ahora, va a España, Alemania, lleva containers de su mercancía y cuando ella escribía en un papelito, y esta es una recomendación que hago, ella escribía todo quién le debía en un papelito y los papelitos y los papelitos. Y un día se fue para la iglesia y cuando llegó, el perro le había destrozado la agenda de quienes le debían y de cómo estaban todo el balance y todo el presupuesto de la empresa. Entonces, la primera recomendación, intentemos hacerlo digital en el celular, en el computador, enviémonoslo a un correo, pidamos ayuda con estas pequeñas cosas que a veces creemos que no son, pero si se nos perdió la agenda, se nos perdió el papel, ¿quiénes eran los que me debían? ¿Cómo estaba mi negocio en este aspecto? Pero es muy importante que dentro del modelo de negocio podamos establecer la propuesta de valor, por supuesto, pero también segmentemos los clientes, porque no todo el mundo es mi cliente. No, yo no le quiero llegar a todo el mundo, yo necesito tener claro a quiénes le voy a vender. ¿Por qué? Porque de esa misma forma, y conectado a la pregunta anterior, voy a saber cómo venderle, voy a saber cómo conectar. No es lo mismo llegar a un cliente empresarial que a una persona del común, no es lo mismo llegar a una persona de 60 años que a una persona de 20 o 25 años. Tenemos que tener claro cuál es, digamos, cuál es nuestro cliente ideal y hacer esa segmentación. Por otra parte, también tenemos que establecer los canales de distribución, cómo lo voy a vender,
¿cómo lo voy a hacer? Porque entonces digamos que a nivel de estudio vemos unos cuadros, vemos unas particularidades, vemos distintos modelos de negocio que de pronto nos asustan, pero es establecer esa ruta de trabajo, esa hoja de ruta que nos permita poder estructurar los costos, la ganancia, que nos permita establecer los canales con los que vamos a trabajar, que tengamos como un mapa general de cómo debo transitar. Pero podemos soñar, podemos escribirlo, podemos hacerlo, entenderlo, pero si no lo cumplimos, Claudia, va a ser muy difícil que el emprendimiento realmente crezca, que el emprendimiento realmente escale y que el emprendimiento se convierta en parte de esa estabilidad económica familiar de la que hemos hablado. Bueno, yo creo que para hablar de emprendimiento contigo, mejor dicho, nos tomaría muchísimo más tiempo y bueno, se nos va agotando como el tiempo. Yo quiero aquí simplemente como resumir esta parte final del modelo que me pareció muy importante. Recuerden tener una propuesta de valor que viene a estar atada como a su propósito, esa segmentación de clientes que nos hablaba María Alejandra, identificar esos canales de distribución, cómo le vamos a llegar a nuestros potenciales clientes, esa estrategia de comunicación y esa estructura como de hoja de ruta de costos, cuáles son nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestra ganancia. Pero yo quisiera que les dejaras un mensaje final para que continúen por este desafiante camino de emprender, María Alejandra. Una emprendedora enamorada del emprendimiento. Yo considero que quienes aceptamos más bien el reto de emprender, nos convertimos en soñadores, pero más que soñadores nos convertimos en unos convencidos de nuestro propósito, de lo que queremos y de lo que anhelamos. Yo sé que emprender no es fácil. Yo desde muy niña emprendí, yo vendía cosas en el colegio, después en la universidad creé una empresa de bolsos, llegué aquí a Bogotá y tenía una empresa con mi novio, que ahora es mi esposo, teníamos una empresa de camisas para hombres y empezamos a tocar puertas en canales, nos promocionaban, hacían, y digamos que hasta pandemia estuvimos abiertos porque traíamos la materia prima desde Perú. Así que yo les puedo decir desde el emprendimiento que es el propósito más lindo, que es una de las cosas que la vida que nos ha permitido, no a todos, porque muchos trabajan en empresas y quieren hacer emprendimientos, pero los que tenemos el privilegio y la oportunidad de hacerlos, no lo dudemos, no dudemos de nosotros, sintámonos satisfechos cada vez que damos un paso, es un paso a la vez. Seamos muy organizados, pero yo les quiero decir de todo corazón que sigan adelante con ese sueño, con ese emprendimiento. Claro, tenemos que ser aterrizados, no podemos ser solamente soñadores altruistas, tenemos que pensar también en que tenemos que tener y prever muchísimas cosas, que nuestros proveedores de la nada no nos vayan a subir, digamos, el valor de la materia prima, porque eso va a afectar y va a impactar, por supuesto, nuestras ganancias. Entonces, que seamos muy conscientes de todo, que tengamos una organización completa de las cosas, que soñemos, pero que hagamos sobre todo, que nos esforcemos y que demos la milla extra, porque empezar nunca va a ser fácil, nos convertimos nosotros en los que hacemos todo. Y lo más importante y lo más común que yo veo en los emprendimientos es los emprendedores que están ahí, recuerden que todo el trabajo debe ser remunerado, porque muchas veces le damos prioridad a otras cosas y no nos pagamos el salario. No permitan que las ganancias y todo el tema financiero de la empresa se convierta en el sustento de ustedes. Páguense un salario y con ese salario definan qué deben pagar de ustedes, pero no le den una carga de todo al emprendimiento, sino páguense su salario, pero tiene que quedar un poquito para que ese dinero después sea reinvertido y pueda crecer el emprendimiento. Y ustedes tengan su pago mensual porque es un trabajo digno y súper merecedor de un salario, y generalmente los emprendimientos no lo hacen, y desde ahí partimos en unas malas finanzas y en un emprendimiento que probablemente con el paso del tiempo va a fallecer. Pues muchísimas gracias, María Alejandra. Yo creo que los emprendedores y tú como emprendedora, ustedes son unos héroes sin capa y los emprendimientos realmente son un equivalente a contribuir a esa transformación económica y social y por lo tanto en desarrollo para el país. María Alejandra, en nombre de todos los emprendedores del programa Talento Hay de AmCham Colombia,
Muchas gracias por compartir de manera tan generosa tu conocimiento, por darle un impulso e inspiración a los valientes emprendedores para que sepan que una piedra en el camino es solo un aprendizaje y no una derrota, y que su espíritu emprendedor siempre los lleve por grandes oportunidades. Y tú decías una palabra al comienzo de esas características que debían tener y era la resiliencia, y que esa resiliencia justamente que han forjado los migrantes venezolanos para establecerse en nuestro país, siga siendo ese bastón de apoyo para continuar avanzando. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta edición del AmCham Cast y que siguen las conversaciones alrededor del programa Talento Hay, ejecutado por AmCham Colombia, con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton. Los invitamos a compartir este episodio y a seguirnos en Instagram como @AmChamColombia y en Twitter como @AmChamCol. Muchísimas gracias, Claudia, a ti, a todo el equipo de trabajo. Feliz y acá una fundación y una amiga para apoyar a todos estos hermanos venezolanos. Gracias.